¿Qué pruebas se pueden ofrecer en el amparo indirecto? El acto reclamado, por regla general, gozo de la presunción de validez, por lo cual la parte quejosa tiene la carga procesal de probar su inconstitucionalidad, salvo que aquel sea manifiestamente inconstitucional, como sucede, por ejemplo, con las órdenes verbales o la desaparición forzada, o se trate de omisiones cuyos presupuestos estén demostrados. El acto reclamado se apreciará tal como aparezca probando ante la responsable y no se admitirán pruebas que no se hubieran rendido ante la autoridad, salvo que no se haya tenido la posibilidad de hacerlo. Esta regla implica que la capacidad probatoria de la parte quejosa está condicionada para la posibilidad que haya tenido le ofrece pruebas ante la autoridad responsable. Entonces, la pregunta es, ¿pudo defenderse con plenitud ante la responsable? Ejemplos. La parte quejosa nunca fue emplazada al procedimiento seguido ante la responsable o sí lo fue, pero no le dieron plazo para ofrecer pruebas. Si el plazo para ofrecer pruebas fue tan breve o tenía tantas restricciones que no estuvo en posibilidad real de defenderse, si no se admitieron o no se desahogaron las pruebas ofrecidas. Si se trata de cuestiones o hechos que la parte quejosa desconocía al comparecer ante la autoridad a defenderse y de la que tuvo al notificarse de la resolución reclamada. Conocimiento. Si son cuestiones técnicas, la autoridad de perito en la materia y no estaba en actitud de nombrar un perito tercero ante ella. Si se trata de medidas cautelares en donde no se otorga audiencia previa a la parte quejosa. En materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento de pruebas en el amparo no implican una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. ¿Qué pruebas son admisibles en el amparo indirecto? El ofrecimiento de pruebas puede resultar útil considerar la expresión datos de prueba, utilizada por la nueva codificación procesal penal, está sujeto a diversas reglas, entre ellas, la pertinencia de la prueba, es decir, que se relacione con las cuestiones controvertidas, idoneidad, en otras palabras, que la prueba, por su naturaleza, sí va a demostrar lo que se pretende. Siempre que se ofrezcan una prueba deben cuidarse que resulte claro para el tribunal que se satisfacen estas dos condiciones. Pues si no ocurre así, puede desechar la prueba. Satisfechas estas reglas, se puede ofrecer cualquier prueba, excepto la confesional por posiciones, las que sean contrarias a la moral y al derecho, documental, testimonial, inspección judicial, la de informes, la pericial, la de cotejo o compulsa, la indiciaria, la presuncional, fotografías, videos, mensajes electrónicos, archivos digitales y cualquier producto de la ciencia y la técnica. No deben ofrecerse pruebas ilícitas. El tribunal siempre puede invocar hechos notorios, por ejemplo las sentencias dictadas por el propio tribunal. ¿Cómo se deben ofrecer las pruebas? Asterisco la documental, exhibiéndola en original o copia certificada. La testimonial, con el nombre y domicilio de los testigos y el interrogatorio. Asterisco la pericial, con el cuestionario y los datos del perito, si deseas nombrarlo. La inspección judicial, con la descripción del lugar u objeto a examinar, su localización y los aspectos a revisar. La de informes, con los datos que se buscan y la descripción e identificación de la fuente. La de indicios, con la precisión del hecho probado, del hecho que se pretende probar y de la cadena vinculada de indicios. La científica o técnica, con los elementos para su desahogo. Nota: si no ofreces la prueba con los elementos necesarios, podrá tenerse por no ofrecida y si de aquellas cuyo ofrecimiento está limitado temporalmente, recluirá tu derecho a hacerlo. ¿Cuándo se deben ofrecer las pruebas? Se recomienda que las pruebas se ofrezcan desde la demanda, pero de no ser así deben observarse ciertas reglas. La documental, a más tardar en la fase de pruebas de la audiencia constitucional. La pericial, la testimonial, la inspección judicial y cualquier otra que requiera preparación, como puede ser la solicitud de copias o de documentos a la autoridad o terceros. La de informes, la científica, la digital y la de medios digitales, debe ser anunciadas a más tardar 5 días antes de la primera fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el día de ofrecimiento ni el de la audiencia. El plazo, por regla general, no puede emplearse con motivo del diferimiento, recluirá el derecho a hacerlo. Si se ofrecen en el incidente de falsedad de documentos, 3 días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia de artículo 261 y diagonal de la Ley de Amparo. Deben acompañarse copias para las partes. Excepcionalmente pueden ofrecerse en los medios de impugnación del juicio. Tratándose de la instrumental, las copias simples son indicios y carecen de valor probatorio pleno. Deben preferirse originales o copias certificadas por notario público, corredor público, solo acto de comercio u otro fedatario. Si no se tiene acceso al documento y obra en poder de una autoridad o de un particular,
puede solicitarse al juez que no lo requiera, siempre que la solicitud se haga considerando el plazo de los 5 días ya mencionado. Si la autoridad no lo remite, puede hacerse merecedora de una multa, artículo 254 de la Ley de Amparo. Si se tiene acceso, deben solicitarse las copias con suficiente anticipación previniendo que si se niega la expedición, se pueda solicitar al juez, que la requiera, considerando el plazo ya mencionado. En este supuesto, basta con demostrar que la copia o documento se solicitó con anticipación para que el juez acuerde el requerimiento de la autoridad omisa, sin que sea necesario demostrar que ésta se ha negado a expedirlas. Aunque también se puede solicitar al tribunal que formule el requerimiento, pero aunque no se acredite haber solicitado la copia del documento con anticipación, si existe algún impedimento para que el quejoso la obtenga, se recomienda presentar oportunamente la solicitud. En ciertos supuestos, puede solicitarse que se remitan al tribunal las actuaciones de algún expediente que ya esté concluido. La expedición de las copias para exhibirlas en el juicio de amparo no debe causar el pago de cualquier contribución. Las documentales privadas no tienen necesariamente valor probatorio pleno y si son objetadas deben ser perfeccionadas. Debe recordarse la distinción entre documentales de fecha cierta y las que no tienen fecha cierta, pues de esto depende su eficacia probatoria. Si se acompañan a la demanda originales o copias certificadas y copias fotostáticas de estas, deben entenderse que son para el cuaderno de suspensión, por lo cual debe procederse de oficio al cotejo o compulsa de los documentos. Los documentos pueden incluir sellos digitales y es así conviene destacarlo en el ofrecimiento. El disco versátil digital DVD remitido por el tribunal responsable y relativo a la videograbación de una audiencia oral y pública es una documental pública. Los documentos pueden ser objetados durante el procedimiento o hasta la audiencia. Pueden ofrecerse como pruebas las copias certificadas de constancias que obren en la averiguación previa o de la orden de aprehensión, siempre que la información reservada o confidencial no pertenezca a una persona distinta. Tratándose de la pericial, la probanza debe ofrecerse señalando su relación con los hechos controvertidos, nombrando al perito y exhibiendo el cuestionario correspondiente. La falta de este último provoca que no se tenga por anunciada la prueba. La prueba se desahoga por el perito designado por el juzgado, con independencia de que las partes nombren a un perito. La designación del perito y en su caso el pago de honorarios está determinado por el Acuerdo General del Pleno de la CJF, que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio del 2011. Al elaborar el cuestionario debe tenerse cuidado en que las preguntas tengan relación directa con los hechos afirmados en el juicio y que puedan ser resueltas por el perito. Las cuestiones de derecho, excepto el extranjero, no pueden ser materia del cuestionario, pero se puede ofrecer la pericial para explicar los contenidos técnicos de la ley. El perito que designe las partes debe tener experticia y experiencia en la materia y en caso de tratarse de una actividad regulada, contar con el reconocimiento o autorización legal para ejercerla. Cuando la pericial se ofrece por una de las partes, dar a vista con el cuestionario a las demás partes para que lo adicionen. Resulta de utilidad que al ofrecer la prueba se detalle con precisión cuáles documentos, constancias o elementos del caso serán considerados por el perito. Si no se hace, se corre el riesgo de que cada perito haga su análisis a partir de presupuestos distintos. Debe cuidarse que los peritos respondan con claridad y precisión a todas las preguntas. Si no lo hacen, debe solicitarse el tribunal que lo requiera. El tribunal puede convocar a una junta de peritos para esclarecer sus dudas. Es de utilidad que en los alegatos se haga un recuento final de las conclusiones alcanzadas por los peritos. El dictamen de un experto, que no se haya obtenido a través de las formalidades de la prueba pericial, no es valorado como tal, sino como documental. Tratándose de prueba testimonial, en el ofrecimiento deben señalarse el nombre y domicilio de los testigos. Si resulta falso este último, se percibirá con declarar desierta la probanza. No deberán proponerse más de 3 testigos por hecho. El interrogatorio no debe contener pruebas insidiosas o que contengan la respuesta. Pueden formularse a cargo de autoridades que no sean responsables. Si el ofertante no presenta los testigos en la fecha para la audiencia, puede decretarse desierta la probanza. Puede ofrecerse la testimonial aunque debe desahogarse en el extranjero. Aplican en lo general las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 261-2 de la Ley de Amparo. Tratándose de la prueba de inspección, debe recordarse que no se reduce solo al sentido de la vista, de modo que puede recaer en cualquier cuestión susceptible de ser advertida por medio de los sentidos.
Si no se redacta el pliego de ofrecimiento con cuidado, precisando los detalles sobre los cuales pretende que el personal actúe se pronuncie, la prueba será inútil, porque no aportará nada novedoso al litigio. La inspección judicial puede recaer sobre objetos diversos, entre ellos, los portales electrónicos, videograbaciones u otros medios digitales. Tratándose de la prueba de informes, debe recaer sobre información que tengan a su disposición la autoridad no responsable o los terceros. No se debe pretender que la autoridad realice una investigación para responder al cuestionario. Si la autoridad niega tener en sus archivos la información, se insiste en la petición si se tiene evidencia de la existencia de la información y se exhibe ante el juez. Se puede ofrecer como documental, lo cual significa que el oferente se encargará de obtenerla y exhibirla en el juicio, o como testimonial al cargo de autoridades no responsables. Deberá anunciarse y prepararse con la oportunidad debida, supuesto en el cual el tribunal podrá requerir a la autoridad que rinda el informe. No puede ofrecerse a cargo de la responsable, tratándose de la prueba proveniente de los medios electrónicos. Si el documento electrónico no cuenta con sello digital o firma electrónica, puede ser considerada solo como un indicio. Si consiste en correos electrónicos o mensajes de texto de celulares o archivos análogos, el oferente debe asegurarse de que se obtengan lícitamente, pues si están protegidos por los derechos a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones. Si consisten en páginas de Internet, deben asegurarse de que la información no desaparezca, y es conveniente que cuente con una fe notarial o acta de algún fedatario en que conste cómo accedió a la página y cuál es su contenido. También puede pedirse al tribunal que lo desahogue. Tratándose de la prueba científica, el oferente debe asegurarse de explicar al tribunal la pertinencia de llevarla a cabo y de proporcionar todos los elementos que permitan su valoración. Deben ponerse a disposición del tribunal todos los elementos necesarios para su desahogo. Debe cuidarse que en el tribunal requiera la intervención de las personas en el envío de los objetos y el acceso a los lugares necesarios para el desahogo de la prueba. Tratándose de otros medios de prueba, debe tenerse presente que las fotografías, las publicaciones periodísticas, la buena fama, y otras más pueden ser indicios útiles. La prueba indicará que es de especial utilidad en ciertas materias. Además, el máximo tribunal ha sentado algunos criterios sobre la manera en que una prueba corrobora otra. Cuándo y cómo se desahogan las pruebas. El desahogo de un medio de prueba está determinado por su naturaleza. Si se trata de instrumentales, se tienen por desahogadas desde su exhibición. Si se trata de otras, como la pericial o la inspección judicial, desahogar curso del procedimiento, posible hacerlo en el acto de la audiencia, salvo que se trate de objeción de falsedad en un documento. La testimonial, en cambio, así como el cotejo de documentos puede desahogarse en la audiencia constitucional. Las que deben desahogarse fuera de la residencia del tribunal, testimoniales o declaraciones, requerirán el envío en un exhorto o requisitoria, y podrán tramitarse por medio de firma electrónica. También es posible, en ciertos supuestos, el empleo de las nuevas tecnologías como la videoconferencia. Detalles. El desahogo de cada probanza presenta diversas particularidades. Por ejemplo, en la prueba testimonial se puede atacar la credibilidad del testigo, cuestionando la forma en que adquirió el conocimiento de los hechos, es decir, si fue de manera personal, de referencia o inferencial, poniendo en duda su veracidad. Estoy mostrando que su creencia no se formó sobre un entendimiento objetivo de la evidencia que percibió con sus sentidos, cuestionando su capacidad de observación debido a su estado físico o condición personal. En la prueba pericial se pueden solicitar aclaraciones del perito para esclarecer sus respuestas. En la prueba de inspección judicial, se puede hacer constar la solicitud para que se asienten ciertas circunstancias que son de interés para el asunto. Nota: es carga de las partes cuidar que se desahoguen todas las pruebas y solicitar al juez que dicte las providencias necesarias. Cuando puede recabar pruebas el tribunal. Aunque la carga probatoria pesa sobre las partes sobre la parte quejosa para que demuestre la existencia del acto u omisión reclamada, y sobre la autoridad para que demuestre su constitucionalidad, el tribunal puede invocar hechos notorios y recabar pruebas en ciertos supuestos. Algunos supuestos son: en todos los casos, se deberán recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante el responsable y las actuaciones que estimen necesarias para la resolución del asunto. En este último supuesto, en materia penal, el tribunal deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de las tierras.
aguas, pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que pueden beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse de las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y los efectos de los actos reclamados. Cuando sea necesario para resolver sobre la suspensión definitiva, podrá solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias. Cuando existan indicios de que se actualiza una causal de improcedencia o sobreseimiento. Cuando la parte quejosa haya solicitado una documental o una copia a una autoridad responsable o no para exhibirla en el juicio y no se le haya expedido. Cuando así lo determine la jurisprudencia. Pueden ofrecerse pruebas en el amparo directo. Por regla general, no hay ofrecimiento de pruebas en esta vía, pues la sentencia, laudo o resolución reclamados se juzgan de acuerdo con lo actuado en el juicio, por lo cual no se admiten ni siquiera las supervivientes, pero excepcionalmente se admiten pruebas sobre la improcedencia del juicio o la oportunidad de la demanda. Nota: recuerda que si tu contraparte ofrece pruebas, es importante que las objetes en cuanto a su eficacia. ¿Qué clase de requerimientos puede hacer el tribunal durante el trámite? Una vez admitida la demanda, el tribunal debe cuidar que el expediente esté correctamente integrado. En consecuencia, durante la tramitación, el juez puede requerir a la parte quejosa para que manifieste si es su voluntad señalar como autoridad responsable a quien aparezca en los autos que tuvo alguna intervención en el caso, si no ha sido llamado a juicio. Este requerimiento debe notificarse personalmente a la parte quejosa para que manifieste si es su voluntad ampliar la demanda respecto de actos desconocidos. Este requerimiento debe notificarse personalmente a la autoridad o particular responsable que remita el expediente de cuál deba el acto reclamado si no lo remitió con su informe. A cualquier autoridad si tiene información que el juez estima necesaria para esclarecer la procedencia del juicio. A terceros que proporcione facilidades para la práctica de cierta diligencia ofrecida como prueba para las partes, al Servicio Postal Mexicano que remita la constancia de notificación faltante a otro tribunal para que en auxilio de las labores del tribunal realice cierta diligencia, vía exhorto o despacho. ¿Qué incidentes se tramitan en el juicio? Además del incidente de suspensión, los incidentes pueden terminarse ante la sentencia y después de esta. Aunque la ley se refiere a algunos, se tramita en forma incidental cualquier cuestión que, por su naturaleza, lo exija. Estos son algunos incidentes en el expediente principal. Asterisco: nulidad de notificaciones, incompetencia, impedimentos y recusaciones, falsedades de documentos o de firma, falta de personalidad, acumulación, separación o concentración, reposición de autos. Innominado, incidentes en el expediente principal, ejecución de sentencia, cumplimiento sustituto, modificación de la suspensión por hecho superveniente, revocación de la suspensión por incumplimiento, innominado para el cumplimiento de la sentencia. Repetición del acto reclamado, reclamación de daños y perjuicios, determinación de la garantía y contragarantía. Exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. ¿Qué son los impedimentos y la recusación? Los impedimentos son las condiciones que afectan o pueden afectar la imparcialidad del juzgador, que tienen que ver con su persona y que deben ser planteados de manera oficiosa por las y los juzgadores. Artículo 264 de la Ley de Amparo. Y la recusación en el mecanismo por el cual las partes del proceso establecen que el juzgador no puede conocer el asunto por estar impedido. La promoción de una recusación con el ánimo de entorpecer o dilatar el procedimiento será sancionada. Artículo 250 de la Ley de Amparo. No debe confundirse el impedimento con la incompetencia, pues el primero afecta a la persona física que encarga el órgano y la segunda atañe al órgano, es decir, al ámbito de atribuciones que tiene asignado. Artículos 51 a 60 y 264 de la Ley de Amparo. Son motivos de impedimento los siguientes: abogado o apoderado de alguna de las partes en el asunto, en el amparo o caso de cual deriva. Interés personal en el asunto, él, su cónyuge o parientes en los grados expresados en el supuesto anterior. Consanguinidad o afinidad, cónyuges o parientes de la alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad en el cuarto grado, o en la colateral por afinidad en el segundo. Asterisco: autor del acto reclamado o de la resolución recurrida, si hubiera sido autoridad responsable en el juicio de amparo, o emitido en otra instancia jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto en el recurso de reclamación. Asterisco: asesor o consejero de la resolución reclamada. Ser parte del juicio semejante.
ser amigo estrecho o enemigo manifiesto, de las partes, sus abogados o representantes. Análogo, situación diversa a las especificadas que implicarán elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. Cómo se tramitan los incidentes. Algunos como la concentración, la objeción de falsedad, la reposición de autos y los impedimentos tienen regulación específica. La tramitación de los restantes es flexible, por regla general, en el escrito en que se promueve se ofrecen las pruebas, y con ese se da vista a la contraria para que a su vez se manifieste y ofrezca pruebas. Si es necesario, se procede al desahogo de las pruebas y en su momento, se dicta la resolución. Hay incidentes de previo y especial pronunciamiento y otros que se resuelven hasta sentencia, según su naturaleza. Desde luego, el incidente puede ser desechado por notoriamente improcedente, aplica supletoriamente las normas del Código Federal de Procedimientos Civiles. La falta de personalidad de la quejosa que se plantea mediante el incidente, por regla general, puede resolverse como cuestión de previo y especial pronunciamiento. Aunque la nueva ley de amparo no regula específicamente la acumulación, es posible decretarla con fundamento en los artículos 66 y 67 de la ley de amparo en relación con los numerales 34 al 39 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se resuelve de plano o en vía incidental. En este supuesto, se promueve ante el tribunal que haya prevenido, el cual dará vista a las partes por 3 días y en otros 3 días celebrará la audiencia, en la que desahogará las pruebas, escuchará los alegatos y dictará resolución. De ser procedente, se requerirá el tribunal en que esté radicado el otro juicio para que en 5 días remita los autos o en caso de oponerse, remita los autos a la superioridad y se comunicará esa determinación al tribunal requirente para que haga lo propio. Los tribunales colegiados de circuito conocerán de estos conflictos cuando sean entre tribunales unitarios o juzgados de distrito. La decisión debe establecer las coincidencias y las diferencias entre los asuntos y acumular el más reciente al más antiguo. Las resoluciones no son recurribles, es de resolución previa. Tampoco se prevé en la ley el procedimiento de separación de juicios, cuando en una misma demanda se reclaman actos o se plantean controversias que deben sustanciarse en procedimientos distintos, pero algunos tribunales estiman que es posible decretarla conforme al Código Objetivo Civil Federal. La decisión tampoco admite recurso y también es de previo y especial pronunciamiento. La concentración y expedientes de acuerdo a la CJF y es de resolución previa. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el trámite al que se sujetarán las solicitudes de concentración de los juicios de amparo juzgados de distrito y tribunales de circuito, así como su procedencia y declaración, conforme al cual procede la solicitud de concentración de juicios cuando 2 o más quejosos reclamen y aduzcan sobre un mismo acto u omisión ser titulares de un interés legítimo y cuando en ese mismo carácter, es decir, como titulares de interés legítimo, los quejosos reclamen actos o omisiones distintos, pero con perjuicios análogos, provenientes de la misma autoridad, y se tramite en órganos jurisdiccionales distintos. La solicitud debe ser dirigida a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos al Consejo de la Judicatura Federal, la cual solicitará las constancias a los órganos jurisdiccionales que conozcan de los asuntos al concentrar y recabar la información necesaria que sea generada en los sistemas tecnológicos en gestión jurisdiccional que se encuentren en operación. Elaborará el proyecto de resolución y lo remitirá a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para que, de estimar lo procedente, lo someta a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y este último, en atención al interés social y a la orden público, resolverá y de procedente fijará las condiciones y estados procesales de los asuntos que serán objeto de concentración así como el órgano u órganos jurisdiccionales que conocerán de conformidad en su competencia. La nulidad de notificaciones puede tramitarse antes de la sentencia o después de esta respecto a las actuaciones posteriores a su dictado, dentro de los 3 días siguientes. En el incidente puede cuestionarse la forma en que se ordenó la notificación y plantearse sus vicios propios. Si el incidente se plantea en el juicio de amparo directo, su resolución corresponde al Pleno del Tribunal. En la reposición de autos, el incidente puede iniciarse de oficio y comienza con el requerimiento de documentación a las partes. También es de resolución previa. Al responsable de la pérdida de constancia se impondrá una sanción artículo 253 de la Ley de Amparo. Los impedimentos y las recusaciones incluyen un informe por parte del juzgador respecto de quien se plantean. Es de previo y especial pronunciamiento y la ley vigente establece que tratándose de magistrados de circuito, el impedimento será calificado por los restantes y en caso de empate se remitirá el asunto a otro tribunal.
Tratándose de la objeción por falsedad de documentos, categoría en la cual se incluyen la demanda de amparo y el informe de la autoridad con sus anexos, se abre un periodo para recibir las pruebas, generalmente la pericial. No debe confundirse la objeción de falsedad de un documento con la objeción en cuanto a su valor probatorio. Es importante considerar que la resolución sobre la falsedad o autenticidad de un documento solo surte efectos en el propio juicio, por lo cual es innecesario pronunciarse sobre esta cuestión cuando no trascienda al sentido del fallo. Si el incidente se desecha porque existe mala fe de promovente, se le impondrá multa. Artículos 255 y 261 fracción 2 de la Ley de Amparo. ¿Qué es la audiencia constitucional? Es una diligencia celebrada con la presencia del juez y del secretario y la comparecencia de las partes que quieran hacerlo. Debe levantarse un acta que esté firmada por él, la juez o jueza y su secretario. Se desarrollan las siguientes fases. Apertura, relación de constancias y videograbaciones analizadas íntegramente, ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos, sentencia. La audiencia es pública y debe iniciarse en la fecha y hora señaladas, puede coincidir con la indicada en el auto inicial, pero frecuentemente es distinta pues la integración del expediente produce diferimientos o suspensión del procedimiento. Puede celebrarse una vez que transcurre el plazo de 8 días previstos para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe. En la relación de constancias y videograbaciones analizadas íntegramente, se hace un recuento por el tribunal, generalmente no se refleja el detalle en el acta, de la demanda y sus ampliaciones, los informes justificados, las pruebas ofrecidas y desahogadas, a fin de precisar si hay diligencias pendientes o pruebas por desahogar. Aquí se da cuenta sobre cualquier promoción presentada para que se considere en la audiencia y se procede en su acuerdo. También se puede hacer un pronunciamiento sobre diligencias pendientes que se estimen innecesarias. En la fase de pruebas se ofrecen instrumentales y no se pueden ofrecer las que debieron anunciarse con anticipación o prepararse oportunamente. En la fase de alegatos, se recibirán los escritos si solo se trata de actos que imponen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, podrá ser verbales y se asentará un extracto. Cuando se difiere la audiencia. La ley establece diversos supuestos en que deben diferirse la audiencia constitucional, lo cual puede ocurrir cuando no está debidamente integrado al expediente. Algunos casos regulados en específicos se refieren a cuando no se rinde oportunamente el informe justificado, pues a solicitud de la parte quejosa o de la tercera interesada se diferirá para darles oportunidad de conocer su contenido, o cuando en el informe se mejora la fundamentación o motivación del acto materialmente administrativo. Faltan diligencias por practicar. No esté en las constancias de notificación, una de las partes solicite una prórroga. La autoridad no haya rendido oportunamente el informe justificado, esté pendiente de resolver un recurso. La autoridad no haya atendido un requerimiento para que remita cierta documentación. Cuando se suspende la audiencia. La audiencia se suspende cuando ya iniciada la diligencia, en alguna de las fases, se produce o se advierte un evento que requiere cierta tramitación. La ley regula específicamente los supuestos de objeción de documento y rendición del informe en la audiencia. Si se objeta de falso un documento, deberá concederse un plazo a las partes para ofrecer y presentar las pruebas que lo demuestren. Las pruebas que deben prepararse, testimonial, inspección judicial, pericial o requerimiento de documentos, deben anunciarse a 3 días antes de la nueva fecha, sin contar el de ofrecimiento ni el de propia audiencia. En ocasiones, la objeción se presenta desde antes y se acuerda por el juez o se reserva su acuerdo hasta la audiencia. La suspensión significa que la audiencia inició, pero no concluyó y que continuará en un plazo no mayor de 10 días. Nota: los alegatos son una espléndida oportunidad de presentar de manera breve, concisa y precisa un análisis sobre los argumentos expuestos y los hechos probados que convenza al tribunal. La sentencia se dicta en la audiencia. La sentencia es la fase final de la audiencia, y de preferencia debe dictarse enseguida de la conclusión de los alegatos. Pero la elaboración material del fallo impide, en la realidad, que se notifique a las partes que comparecen a la audiencia, de manera que, en el mejor de los casos, se publica el día siguiente. Los asuntos de mayor complejidad son resueltos días o semanas después de la audiencia y deberán ser notificados personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Puede agilizarse la tramitación y resolución del juicio.
La tramitación y resolución del juicio de amparo se sujetan a plazos más breves tratándose del supuesto en que se combate la aplicación de las normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la SCJN o de los plenos de circuito. En los demás casos, las partes no pueden exigir que un juicio se tramite y resuelva con más prontitud que la que permita la integración del expediente y las cargas de trabajo del tribunal, por lo cual se recomienda poner atención a la tramitación del asunto, evitando los tiempos muertos y las dilaciones injustificadas, y promover ante el tribunal para que se dicten oportunamente las diligencias. Artículos 4 y 118 de la Ley de Amparo. Sin embargo, es posible que en caso de urgencia se logre agilizar la sustanciación y resolución del juicio si se reúnen las siguientes condiciones. Lo solicite en las cámaras de Congreso de la Unión por conducto de esos presidentes o el presidente de la República por conducto del consejero jurídico. Asterisco, la petición se dirija al ASCIN. Por mayoría simple de los señores ministros, se justifique la urgencia porque se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables, de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico, del cumplimiento de resoluciones o actos en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia, de cualquier otro asunto en que se estime que existe en urgencia a juicio del máximo tribunal. Puede aplazarse la resolución de los asuntos, si es posible debido a diversas circunstancias, una de orden procesal, como la promoción de un impedimento, la desintegración del tribunal colegiado de circuito, la necesidad de realizar alguna consulta sobre la existencia de jurisprudencia, de recabar alguna documentación faltante o de traer a la vista un expediente, y otras de carácter general derivadas de los acuerdos que adoptan la SCJN a través de los cuales ordena el aplazamiento de asuntos con ciertas características, generalmente con motivo de la existencia de juicios similares o de alguna contradicción de tesis pendientes de resolución, cuya decisión permitirá resolver los asuntos con un criterio uniforme. ¿Cuáles medidas disciplinarias puede imponer el tribunal? Para mantener el orden y el respeto, el tribunal puede imponer a las partes, a los auxiliares, a terceros o a los presentes en el recinto judicial una medida disciplinaria consistente en multa o expulsión del recinto, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Las multas se deben de imponer en unidades de medida y actualización, UMAS, y se hacen efectivas mediante las autoridades fiscales. Tratándose de jornaleros, obreros o trabajadores, la multa no excederá de una jornada o salario diario. ¿Quién puede ser sujeto de una multa? Cualquiera de las partes. Sus representantes legales, sus apoderados, sus abogados, terceros auxiliares o cualquier persona sometida al imperio del tribunal. Solo se exime al quejoso que impugne actos que importe en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, algunos de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución, así como la importación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Tratándose de autoridades, las multas imponen a sus titulares como personas físicas. Artículos 238 y 239 de la Ley de Amparo. Medidas disciplinarias. Aunque la Ley de Amparo establecía que las multas previstas en esta se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, al momento de realizarse la conducta sancionada, por virtud de la reforma del artículo 26 apartado B constitucional y tercero transitorio del decreto de reformas, se entiende que las sanciones se impondrán en unidades de medidas y actualización. Artículos 236 y 259. Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdiccionales de amparo mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado tribunal y previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias. Y multa de 50 a 1000. 2. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebra la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado. Para estos efectos, las autoridades policíacas, federales y municipales deberán prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo solicite. Medidas de apremio. Artículos 237 y 259. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, de acuerdo con su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio. Y multa de 50 a 1000. 2. Auxilio de la fuerza pública que deberá prestar las autoridades policíacas, federales, estatales o municipales. Y ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia, en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal.
Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República. ¿Cuáles son las infracciones y las sanciones en la Ley de Amparo? En diversos artículos de la Ley de Amparo se prevé las conductas infractoras y las sanciones administrativas o penales que pueden imponerse a sus autores. En el entendido de que el valor de la unidad de medida y actualización, UMA, de acuerdo con el decreto por el que se expida la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, se calcula por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía INEGI, los valores asignados aparecerán publicados en el Diario Oficial de la Federación. Se describen como infracciones previstas en la Ley de Amparo. Estaríamos hablando de algunos artículos que sujetos son promoventes, la descripción de la conducta y qué sanción alcanzarían.